Gloria a Dios, Dios le bendiga en gran manera aquí como de costumbre en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios. Le pedimos que se suscriba en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter y desde luego aquí en YouTube. Gloria a Dios, como siempre. Tratamos de traer un contenido que sea basado y fundamentado en la palabra de Dios. El contenido de hoy, pues, es para responder un comentario, es decir, una persona que aparentemente siente que encontró cierta discrepancia sobre el tema del divorcio. Realmente todo lo que se tomó fue a la luz de la palabra de Dios y claro, tratamos de responder debido a que su comentario es sumamente importante. Y claro, podemos fallar, somos humanos y podemos cometer errores, pero en este caso no fue así. Por ejemplo, la persona que nos responde dice en un extenso, bueno, vamos a interactuar aquí en el navegador el tema sobre, este es el video. Aquí el video habla sobre lo que es el divorcio. Entonces, aquí están los comentarios. Bueno, mire, tuvimos una conversación bastante extensa. Siempre me preocupo por responder los mensajes. Mire, él dice, mire lo que dice aquí. Dice, lo que dice 1 Corintios 7, 10, 11, no permite el recasamiento porque ahí no se está tratando del tema del adulterio o la fornicación. En esta parte está hablando de matrimonios donde uno de ellos es creyente y el otro no es creyente, pero aún así deciden seguir siendo matrimonio. Además dice los beneficios que le puede dar al creyente de seguir junto a Corintios 7, 12, 16, como no hay pecado, como no hay pecado por medio del adulterio y la fornicación. Por eso la separación, si ocurre, no permite de nuevo casamiento o recasamiento. Lo que Jesús dijo en Mateo del tema es distinto. 19 del 3 al 9 Jesús dice, si hay adulterio o fornicación, si no hay perdón de parte del inocente, el matrimonio se disuelve y permite volver a casarse. Mire, hermano, este comentario aquí donde dice y permite volver a casarse, eso estuvo claramente explicado en el video anterior donde le explicamos lo siguiente y usted puede buscar ahí el comentario del por qué. Aquí dice, de la misma cita que leamos Mateo 7:10, yo lo voy a leer del 1 en adelante. Dice, en cuanto a las cosas que me escribe, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propia esposa. El marido que cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, ni el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis unos a otros, a no ser por causa
por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo, por vía de concesión, no por mandato. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, oye, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Reconcíliese con su marido y que el marido no la abandone. Y a los demás yo os digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no se separe. Oye, hermanos, es muy cierto que está hablando aquí de lo que es sobre el creyente y el no creyente, que no se separe y que si se separa, quédese solo. ¿Por qué si se separa debe quedarse solo? Porque hay un solo matrimonio. Ahora bien, ¿qué dice Jesús en Mateo 19, versículo 9 mencionado? Y vamos a hacer la comparativa. Mateo 19, versículo 9, dice lo siguiente: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes se os ha dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, y eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Yo explicaba en el otro video, bueno, y el otro es más extenso, con más lujo de detalle, con más citas, que había una condición que mencionaba Moisés, y a esto es lo que se refiere Jesucristo, a no ser por causa de fornicación. Mucha gente malinterpreta, bueno, que va a ser salvo por causa de fornicación. Mire, fornicación y adulterio no es lo mismo. Por eso no dice, a no ser por causa de adulterio. ¿Por qué? Antes, cuando ya sea el marido o la mujer que era adúltero, era puesto en un lugar o sacado fuera de la ciudad y se le apedreaba hasta que se le hacía un montón de piedras y la persona moría. Por ende, el inocente podía casarse, porque como el matrimonio era hasta que la muerte los separe, pues ya estando muerto el otro, el que queda vivo, el inocente, puede casarse quedando viudo. Sin embargo, como ya esta ley no está en vigencia, resulta que como no se cumple lo que decía la ley o dice el Antiguo Testamento, pues la persona sigue
siendo pareja de la otra porque no está muerto y eso es hasta que la muerte los separe. Sin embargo, quiero explicar, también quiero explicar que a lo que se refiere Jesús, que dice, salvo por causa de fornicación, era porque si, por ejemplo, la mujer o la muchacha, la joven, en su noviazgo o antes del noviazgo había fornicado, dicho sea de paso, con otra persona, no con él mismo. Y al llegar al momento de la luna de miel o de la intimidad, notaba, descubría que la persona, la mujer, ya había fornicado, bueno, podía disolver el matrimonio. Entonces, perdón, y devolverla, ¿verdad? Y tenía que demostrar que esa muchacha le había pasado esa situación y le hacía carta y se la entregaba al papá. Bueno, esa era. Ahora, ¿qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, por la dureza de vuestro corazón. Y eso es lo que explicaba en el video anterior. Y es que realmente el que eso le haya pasado a una muchacha, ya sea que, como decimos en República Dominicana, tropezó en un paso, pero realmente si tuvo relación antes del noviazgo, sería bueno que, ¿verdad?, todo el mundo se conserve hasta el matrimonio. Sin embargo, hoy en día no sucede así con regularidad. Es muy raro que una muchacha llegue virgen, pues, al matrimonio y mucho menos un varón, que los dos, tanto la hembra como el varón, según la palabra de Dios y como debe ser, pues deberían llegar virgen al matrimonio, que no hayan sido mancillados. Gloria a Dios. Sin embargo, no está aconteciendo así en los últimos tiempos. Esa era una regla que había anteriormente y de así debe ser porque eso lo dice Dios. Bueno, entonces, muchas veces la gente dice que no, dice salvo por causa de fornicación. Miren, la palabra salvo tiene varios significados. La palabra salvo quiere decir que usted está libre de una situación a la cual a usted le iba a pasar. Es decir, a usted o a una persona le iba a caer una columna encima, un plato encima, y vino alguien salvo por esta situación. Fue salvado de esa situación, alguien vino, lo rescató, lo jaló, o alguien cayó a un charco de agua hondo y no sabía nadar y vino alguien y lo salvó. Ese significado es salvar en ese sentido, pero cuando la palabra aquí se refiere salvo, no está hablando en ese sentido, ¿verdad? Está hablando de a no ser por causa de fornicación, a menos, que eso es lo que explicaba anteriormente, a menos que no sea por tal causa. ¿Cuál era la causa a la que se refería Jesús? Que ya esto estaba en el Antiguo Testamento dictado por Moisés, es que a menos que no fuera por causa de que esa persona hubiese fornicado, es decir, la mujer hubiese fornicado, porque en la mujer era que regularmente se descubría porque el hombre desde niño a los 8 días había que circuncidarlo. Por ende, si el hombre a escondidas había tenido relación sexual con alguna mujer o alguna trabajadora sexual, pues no se sabía a menos que se hubiera divulgado. Pero en el caso de la mujer, como la mujer no era circuncidada, sino que se conservaba para, para el matrimonio, es decir, obviamente las mujeres no se circuncidan, sino que, ¿verdad? Por X razón, hay mujeres que aparentan que no tienen el himen porque a veces nacen mujeres o niñas con el himen dilatado o muy flexible y
otras muy pocas que nacen sin el himen. Entonces, esto podía darse el caso de muchas mujeres que cuando se iban a casar, pues encontraban que aparentemente había cometido un acto indecente, pero no era así. Pero en el caso de que hubiese cometido el acto indecente del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, realmente, pues esta era la condición, a no ser por causa de fornicación, refiriéndose a que si la muchacha había fornicado, pues el hombre tenía el derecho a devolverla. Pero ¿qué dice Jesucristo? Por la dureza de vuestro corazón. Más al principio no fue así. Es decir, Dios no quiso que fuera así. Y refiero, dice la palabra, si tu hermano te hace pecar, o sea, peca contra ti, ¿cuántas veces lo perdonaría? 7. Esa era una de las reglas. Perdonar 7 veces al día, si así fuese. Sin embargo, Jesucristo, cuando Pedro le pregunta esto, él le dice hasta 70 veces 7. Es decir, eso aplica para todo, para todo. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Y la Biblia lo que dice es, si se separa, quédese solo. Aunque estaba hablando de un tema distinto, en ninguna parte de la Biblia dice que el que se separa se puede volver a casar. Y dice que el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a ver Mateo, sí, gloria a Dios. Dice, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, pero si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Gloria a Dios, porque lo que estaba enseñando el Señor era que había que perdonar. Si esa persona venía arrepentida, bueno, perdónela. Lo que sucede es que la dureza del corazón del ser humano muchas veces, la otra persona, y algo que se dice, ¿y si se casó con otra persona? Bueno, la Biblia es clara, dice que algunos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Explicaba en el otro video que habían 3 tipos de eunucos, de los cuales menciona Jesús aquí, y menciona que unos nacieron eunucos desde el vientre de su madre, otros fueron hechos eunucos por los hombres. Estos eran los que los reyes mandaban a ser eunucos para hacer trabajos especiales, muchas veces atender las reinas, las vírgenes, las concubinas del rey, y no podía ser un hombre completo, y a veces por castigo, por algún castigo, pues era castrado y hecho eunuco. Y lo que son hechos eunucos por causa del reino de los cielos era lo que se abstenían de mujer por causa del reino de los cielos, que por ejemplo el caso del apóstol Pablo era que no podía, le era difícil casarse con una mujer, ya que tenía que andar de aquí para Roma, de Corinto, y andar de aquí para allá evangelizando donde quiera que llegaba, pues no tenía mucho tiempo para lo que era compartir, y le iba a ser de carga a él para formar una familia, para predicar el evangelio. Entonces lo que decidió fue abstenerse. Se hizo eunuco por causa del reino de los cielos. Entonces, este es un caso, y el caso que menciona Jesucristo, entendemos que es, usted se separó de su mujer, por la causa que sea, quédese solo, porque lo que la Biblia dice es hasta que la muerte los separe. Ese es el juramento que se hace, y dice la Biblia que ya no serán dos. Dice la Biblia, ya no serán dos. Esto no lo digo yo. Esto dice, serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bendecido sea el Señor.
Dice, y le dijeron a Moisés, pues en el 7 dice, dice en el 5, y dijo, por esto el hombre, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que juntó Dios, que no lo separe el hombre. Dice, oigan bien, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que juntó Dios, que no lo separe el hombre. Muchas veces dicen, no, lo que pasa es que a veces no lo juntó Dios, sino que se juntaron ellos, o que lo juntaron la persona aconsejándolo, pero que no fue Dios. Aquí explicaba que realmente Jesucristo dice, cuando le preguntan sobre el testimonio, dime, ¿quién da testimonio de ti? Dice, bueno, escrito está en vuestra ley que si hay dos personas como testigo, pues el testimonio es valedero. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo le dice, mi Padre y yo damos testimonio de mí, por ende mi testimonio es valedero. Entonces, si eso es valedero delante de Dios y Dios lo aprueba por esto, por dos testigos, gloria a Dios, vamos a decir cuántos van a una boda. Antes eran dos testigos, ahora van hasta 5 como testigos. Y ahí está el juez civil que casa, están marido y mujer, que son los que se van a casar, están dos padrinos como mínimo, como testigos, y la cantidad de gente que muchas veces va y también los que trabajan ahí, que están ahí como testigos. Es decir, si es por testigos, que es valedero, pues todo matrimonio ahora mismo es valedero delante de Dios, aunque sea Dios que lo haya dirigido para que usted se case con esa persona, o que la persona en sí decidió hacerlo por su propia cuenta sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Así es que, mis hermanos, yo creo que esto está más que claro. Si hay alguna pregunta, estamos respondiendo esto porque nos interesa. ¿Qué piensa usted? Si hay un error, si hay esto, somos humanos, no somos sobrenatural en el sentido extravagante, sino que somos siervos de Dios y estamos dispuestos, si fallamos, pues admitirlo. Pero hasta el momento, ¿verdad? Creo que estamos claros. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima.